Ángela. Angie. Angie Poma. Antonella. Ariana. Camila. Presente. Hola, Camila. Bien. Fiorella. Presente. Hola, Fiorella. Francis. Presente. Francis. Está Karen. Lilian. Presente. ¿Quién habló? Melanie. Presente. Melanie. Ya, sigue Pamela. Presente. Pamela. Pilar. Renzo. Ahí sigue Salvador. Cuando llegan Samuel. Angie Silva. Ya. Vanessa. Presente, Paula. Angie, ¿eres tú? Sí, Angie. Listo. Vanessa. Buenas noches. Presente. Ya. Arlet. Está todavía. Hola, Arlet. Y por último, Sheila, ¿está? ¿Alguien más? Me faltó. A ver el chat. Ahí ya. Listo, Sheila se conecta más tarde. Ya, chicos, ¿alguien más? A mí no me llamaste, acabo de entrar. Buenas noches. Hola. ¿Quién eres? Becerra, Salvador Becerra. Listo. Listo, Salvador. ¿Alguien más? Son todos. A mí tampoco no me llamaste, creo. ¿A quién? Ah, yo, Renzo. Ya. Listo, Renzo. Ya está. Otra vez está fallando mi... No entiendo por qué no quiere compartir. Vamos a intentar una vez más. Si no, va a tener que ser como la vez pasada. Ya, chicos. Ya. Listo. Supuestamente se ve. Aunque está un poco lento. Ya, chicos, vamos a tratar de avanzar y si es que se cuelga me avisan y les pongo las diapos nomás. Ya. Entonces el día de hoy toca hablar sobre el páncreas endocrino y nutrición, ¿no? Que es el curso. Entonces, para empezar, lo básico que tenemos que saber acerca del páncreas endocrino son las células que esto lo forman, ¿verdad? Tenemos los islotes de Langerhans, dentro vamos a tener a las células alfa, que secretan glucagón, como vemos ahí, las células beta que secretan la insulina, las delta de somatostatina, las G de gastrina y las F del péptido pancreático. Creo que ni siquiera se ve, porque escribo y nada. No sé qué pasa. De repente es mi internet.
Se cuelga. Ya, voy a tratar de descargar la diapositiva. Una vez. Y me parece raro porque he dictado una clase justo antes y no me fallaba. Bueno. A ver. Bueno, ahí se resaltó, pero no sé qué tanto se vaya. Creo que sí da, pero se demora un poco. Sí. Voy a ver por si acaso voy a tener la diapositiva. Por si acaso. Ya. Si demora mucho ya lo cambiamos. Entonces, de aquí lo más importante que recuerden las células, obvio, las beta, que secretan insulina, y las que secretan glucagón, que son las alfa. ¿Ya, chicos? En realidad, ambas tienen una función antagónica, ¿verdad? Aquí, como podemos ver justo abajo, en el cuadrito, donde es el páncreas, vemos que cuando la glucosa está alta en la sangre, lo que vamos a tener es un aumento de la insulina para que así se pueda meter esta glucosa dentro de la célula, o en realidad también formar lo que es el glucógeno. Voy a poner la diapo porque no se ve nada de lo que escribo. Así que vamos a cambiarlo. Listo. Entonces, aquí podemos observar lo que les estaba diciendo, la glucosa alta en la sangre. Voy a tratar de poner el puntero. Bueno, no sé cómo se esto. Ya, aquí está. Entonces, esta glucosa alta en sangre, como les decía, estimula la secreción de la insulina. Y esta insulina lo que hace es convertir la glucosa en glucógeno, o almacenarla, ¿verdad? O meterla dentro de la célula. Y el glucagón es lo que hace todo lo contrario, ¿verdad? La glucosa cuando está baja va a sacar o degradar el glucógeno en glucosa, ¿verdad? Saca la glucosa de la célula a la sangre, para que así aumente la glucosa. Entonces, quedando eso claro, tenemos que recordar que la insulina es una hormona anabólica, ¿sí? Lo que va a estimular es la producción, por así decirlo, o la síntesis. Estimula la captación de la glucosa por las células, ¿verdad? La glucólisis, o sea, el uso de la energía a partir de la glucosa, ¿verdad? La síntesis de los lípidos, la síntesis de los ácidos grasos también, y la síntesis de las proteínas. Lo que va a inhibir, por el contrario, va a ser la gluconeogénesis, o sea, la formación de energía a partir de lo que son lípidos, proteínas, ¿verdad? Va a inhibir lo que es la glucogenogénesis, o sea, perdón, la glucogenólisis, ¿ya? O sea, es la lisis del glucógeno. O sea, va a evitar que esta glucosa almacenada se utilice, ¿verdad? Sino más bien mantenerla como que ahí almacenada. También inhibe lo que es la lipólisis y la proteólisis. Por eso es anabólica, porque lo que trata es de mantener o de no permitir que se destruya ni lípidos, ni grasas, claro, lípidos ni proteínas, ¿verdad? Ni el glucógeno, que es el almacén de la glucosa. Entonces, dentro de lo que es diabetes, que es el tema del día de hoy, podemos observar que es un síndrome que es causado por la hiperglicemia, o sea, la glucosa alta en sangre, pero crónico, ¿verdad? Esto puede ser debido a una deficiencia en la secreción, que podría ser como el de diabetes tipo 2, y también en la 1, ¿no? En el déficit de la secreción, o en la acción, en la cual se va a dar una resistencia a la insulina, la tipo 2. Entonces, aquí justo tenemos los dos tipos más frecuentes, ¿verdad? Que vemos, la de tipo 1, que va a ser por destrucción autoinmune de la célula beta, que era la que formaba la insulina. En este caso lo que tendremos es una deficiencia absoluta de la insulina. Hay unos genes que están a veces relacionados a este tipo de diabetes, están ahí, por si acaso. Y la de tipo 2, que es la más frecuente, podemos ver el 80 al 90% de los casos. En este caso tendremos una resistencia a la acción de la insulina. O sea, sí hay insulina, pero el cuerpo se ha vuelto resistente a su acción. Va a haber un déficit relativo, en realidad. Y por último tenemos a la diabetes gestacional. Esta se da entre el segundo o tercer trimestre y es cuando la paciente no ha tenido antecedentes de diabetes antes de la gestación, ¿verdad? Y obvio, si ya la paciente tiene antecedentes de haber hecho una diabetes gestacional, a futuro es un factor de riesgo para que desarrolle una diabetes tipo 2 fuera de lo que es el embarazo. Hay otros tipos también que son mucho menos frecuentes,
Ahí están las monogénicas por otro tipo de enfermedades, etc. ¿Sí? De aquí es importante que recordemos la fisiopatología de la tipo 1 y la tipo 2. En la tipo 1, lo que vamos a tener es que son pacientes susceptibles, o sea, no es cualquier paciente que hace esta diabetes. El paciente susceptible va a, luego de un tiempo, en cualquier momento de su vida, en realidad suelen estos debutar más jóvenes, ¿verdad? Va a haber un gatillo. Esto puede ser una infección, de repente una faringitis, una infección bacteriana, ¿verdad? Puede ser una enfermedad, cualquier cosa puede gatillar esta susceptibilidad genética, en realidad, ¿sí? Luego de este periodo de susceptibilidad, luego que se ha gatillado la enfermedad, lo que va a ocurrir es que van a empezar a formarse anticuerpos, ¿sí? Anticélula beta, antislote, etcétera, etcétera, ¿ya? Se forma esto, y lo que va a pasar es que el páncreas se va a inflamar. Y poco a poco, como ven aquí, va a ir perdiendo masa de células, de estas células beta. Cuando ya el paciente, como vemos acá, tiene más o menos el 50%, menos del 50% de sus células, ¿no? Lo que va a ocurrir es que el paciente empieza con primero una intolerancia a la glucosa, o sea, una prediabetes, y finalmente, cuando el paciente pierde prácticamente el 90% de su páncreas, es que empieza la clínica de la diabetes propiamente dicha, ¿sí? En el tipo 2 es diferente, porque es un paciente que suele ser sedentario, obeso, es algo que se da a largo plazo, ¿verdad? Estos pacientes empiezan con una intolerancia a la glucosa también. Luego van a hacer la diabetes y por último pues pueden hacer crisis. Entonces, esta glucosa que vemos acá se va a ir alterando. Por ejemplo, la primera que se va a alterar, como vemos aquí, es la glucosa postprandial, o sea, la glucosa que tomamos luego de los alimentos, o en este caso, cuando se hacen exámenes, post la sobrecarga oral de glucosa, ¿verdad? Luego se va a alterar lo que es la glucosa en ayunas. ¿Ya, chicos? Y como vemos aquí, en primer lugar, el paciente hace una resistencia o sea, el paciente primero lo que hace es que, como tiene niveles tan altos de glucosa, secreta mucha insulina, ¿verdad? Entonces va a haber hiperinsulinemia. Recuerden, hiperinsulinemia, el paciente le sale acantosis nigricans, etc. Y todas esas cosas. Entonces, luego de eso, el paciente va a ir perdiendo, como vimos, esta acción a la insulina. En este caso, el cuerpo se vuelve resistente. Por más que el paciente secrete mucha insulina, ya no va a actuar a nivel, o ya no va a poder realizar su acción correctamente, y vamos a ver que poco a poco estos niveles de insulina también van a ir bajando y bajando. Entonces, esto va a causar, en primer lugar, esto de aquí, que son las 4 Ps, que tienen que acordarse siempre, porque es la clínica básica de un paciente con diabetes. La poliuria, orinar mucho; polidipsia, tener mucha sed; polifagia, el tener bastante hambre; y la pérdida de peso. Luego de que vemos esto, tenemos también que diferenciar lo que son las diabetes tipo 1 y la tipo 2 en cuanto a lo que es el debut, ¿verdad? En grupos etarios, sobre todo más jóvenes, se va a dar la de tipo 1. ¿Ya? Eso no quiere decir que no pueda ser en un paciente mayor, pero suele ser dentro de los niños, miren, el 90% y menores de 30 años. En cambio, la de tipo 2 suele ser un paciente adulto que ya tiene, como hemos visto, una larga data de mala alimentación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y también en ancianos, muchas veces ya por la misma edad. El estado nutricional en un paciente, recuerden que es diabético tipo 1, el peso puede ser normal. En cambio, en el de tipo 2 va a ser o tener sobrepeso u obesidad. La predisposición genética, vean, es más fuerte en la diabetes tipo 2, o sea, si tu papá, tu abuelito tienen diabetes, tienes que cuidarte, porque no quiere decir que vayas a hacerla, pero la predisposición es muchísimo más grande que la de tipo 1, por ejemplo. La clínica en la que inician estos pacientes de tipo 1 es brusca. El paciente debuta con lo que es cetoacidosis diabética. En cambio, el de tipo 2 lo que suele hacer es un inicio progresivo hasta puede ser asintomático. ¿Sí, chicos? Pero suelen hacer crisis hiperglicémicas más que cetoacidosis. Entonces, cetosis sí en la de tipo 1, y finalmente el tratamiento en la de tipo 1, si le falta insulina, le das insulina, nada más. En cambio, la de tipo 2, lo que se trata al principio es de darle dieta al paciente. Obvio que si tu paciente viene con
unas glicemias súper altas, no en la vida le vas a decir que haga dieta. Tienes que bajarle la glucosa primero hasta que se estable y luego la dieta. Pero lo principal es que en un paciente que esté estable o que está con una prediabetes, darle dieta, ejercicios, ¿verdad? Y ya lo que son los antidiabéticos y finalmente, ya casi al final de la enfermedad, la insulina. ¿Sí? Factores de riesgo que vemos aquí, la acantosis nigricans que ya vimos, hipertensión, glucosas elevadas, síndrome de ovario poliquístico también pueden ser factores de riesgo. La lactancia materna, recuerden, es importantísima. Si no hay esta lactancia materna, tenemos factor de riesgo para hacer diabetes tipo 2. Y como vemos, dislipidemias, o sea, esta diabetes tipo 2, lo que nos puede dar es, o se va a asociar bastante a lo que son baja el HDL y altos los triglicéridos. ¿Listo? Entonces, tenemos en la siguiente diapositiva lo que es la diabetes tipo 2. Aquí, como podemos ver, tenemos el octeto ominoso, se llama así, en el que podemos ver todo lo que ocurre cuando tenemos diabetes tipo 2. Va a haber o va a estar aumentada la gluconeogénesis, recuerden, la formación de glucosa o de energía a partir de lípidos y proteínas. Va a disminuir la secreción de la insulina, disminuye el efecto incretina. Esas incretinas, por si acaso, son unos péptidos o unas hormonitas así que nos van a ayudar a alargar el tiempo de vida media de esta insulina. Entonces, en un paciente diabético estas van a estar disminuidas. Va a haber lipólisis, que vimos que era lo que evitaba la insulina, aumento de la reabsorción de glucosa a nivel renal, disminución de la captación de glucosa a nivel muscular, disfunción de neurotransmisores y el aumento del glucagón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el cuerpo, al no poder actuar la insulina, no podemos meter la insulina dentro de la célula. Por lo tanto, el cuerpo lo toma como que no estamos recibiendo suficiente energía. Por lo tanto, el glucagón lo que hace es elevarse para poder suplir esta necesidad, ¿verdad? Como vimos, el glucagón lo que hace es elevar los niveles de glucosa en sangre. Y como el cuerpo piensa que no tenemos glucosa porque no ingresa, porque la insulina no hace su acción, es que este va a aumentar. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos lo que son los criterios de diagnóstico en realidad. Aquí podemos ver que hay distintas pruebas que podemos hacer, ¿sí? Las principales, la glucosa en ayunas o basal, la glicemia luego de la sobrecarga oral a las 2 horas, tenemos otra que es la hemoglobina glicosilada, que no es una prueba de descarte, por si acaso, solo es para controlar a los pacientes, y tenemos una que se llama glicemia al azar, que se toma en cualquier momento del día. Un paciente que está normal va a tener una glucosa en ayunas o basal menor a 100. Recuerden esto para toda su vida. Ya, menos de 100 en ayunas es lo normal. Un paciente que tiene entre 100 y 139 ya es un paciente que está con, perdón, me estoy olvidando. Normal, menos de 100 glucosa en ayunas. Listo. Luego tenemos la glicemia con sobrecarga oral, ¿verdad? La que es luego de tomar 75 gramos de glucosa anhidra. Lo normal es que estos pacientes tengan una glucosa menos de 140, ¿sí? Y lo normal de la hemoglobina glicosilada es que sea menor de 5.7 en un paciente no diabético. La prediabetes ya tiene dos criterios como vemos acá, estos dos, porque estos recuerden que es control prácticamente. Entonces, en ayunas, un paciente que tiene entre 100 y 125 de glucosa en ayunas se considera una prediabetes. Y en el caso de la glicemia con sobrecarga oral, es entre 140 y 199. ¿Listo? Y finalmente un paciente diabético tendrá una glucosa en ayunas mayor de 126, mayor o igual, o mayor o igual de 200 luego de una sobrecarga oral. ¿Sí? Y por último tenemos esta que es al azar. Esta no se toma en realidad así por descarte. En realidad la que más se usa es la glucosa en ayunas. ¿Sí? Lo primero que le tomo a un paciente que tiene sospecha de glucosa en ayunas. Se repite 2 veces, chicos. 2 veces te da el diagnóstico. No puedes diagnosticar diabetes con una sola prueba. Lo usual es que le tomes una prueba en ayunas y si esta sale negativa, pues no es diabetes. Si sale entre que sí y que no, se repite. Si sale que sí, es porque sí tiene, ¿no? Y ahí hay un montón de algoritmos. Pero estas de aquí, estas dos, se tienen que tomar por lo menos 2 veces para que te den el diagnóstico. O sea, si te sale 2 veces la glucosa en ayunas 126,
o te sale 1 en 126 y la glicemia con sobrecarga mayor de 200, con estas dos pruebas ya puedes hacer el diagnóstico. Y esta que se llama glicemia al azar solamente te da el diagnóstico cuando es mayor de 200 y además el paciente está sintomático o es que ha venido por una crisis, por ejemplo, una cetoacidosis diabética o una crisis hiperglicémica. ¿Ya? Si el paciente viene con polidipsia, poliguria, polifagia y pérdida de peso y además le tomas una glicemia al azar que te sale más de 200, suficiente para hacer diagnóstico. En cambio las demás, sí, se toman 2 veces. ¿Listo? Complicaciones agudas, de lo que estábamos hablando un poco, cetoacidosis diabética, en realidad es por déficit absoluto, por eso es que se da en la de tipo 1, lo que ocurre es que hay lipólisis, porque no hay de dónde sacar la energía, ¿verdad? Como no hay insulina, no puedes utilizar la glucosa, hay lipólisis, y esta lipólisis es la que forma los cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos hacen acidosis a nivel del cuerpo. La clínica principalmente, chicos, y esto resalten, dolor abdominal, náuseas, vómitos, ¿ya? Es clásico. Respiración de Kussmaul también. Tienen un cierto aroma como a halitosis, pero como a manzana. Y como habíamos hablado, diabetes tipo 1 es lo más frecuente. Lo que encuentras en el laboratorio de estos pacientes es la glucosa más de 250 y una acidosis metabólica de tipo anión GAP elevado. Esto quiere decir que el paciente tiene un pH menos de 7.3, un bicarbonato en menos de 18 y un anión GAP más de 10. Y además, tienes que encontrar cetonas positivas, ya sea en orina o en sangre. ¿Ya, chicos? Son 3 criterios. Que el paciente tenga glucosa más de 250, que tenga acidosis metabólica con anión GAP elevado, y que además encuentre cetonas en orina o en sangre. Y luego tenemos el otro tipo, que es más frecuente, la diabetes tipo 2. Lo que ocurre aquí es que hay una hiperglicemia mucho mayor que en la cetoacidosis. Va a haber diuresis osmótica, o sea, se pierde bastante líquido, el paciente se deshidrata un montón, aquí resalten, deshidratación, la volemia va a disminuir, va a haber una hiperosmolaridad, ¿verdad? Como hay poco líquido, la osmolaridad o la sangre se concentra, ¿verdad? Entonces aquí lo que más vas a ver es pacientes hasta en coma pueden llegar, ¿sí? Alteración de conciencia, muy deshidratados, pueden hacer signo del pliegue, pueden ver las mucosas para ver esta deshidratación y pueden llegar hasta en shock, como les había dicho. Más frecuente, diabetes tipo 2, en estos pacientes sí encuentran, miren, glucosas mayores a 600 y además la osmolaridad tiene que ser mayor de 320. Esos 2 criterios. ¿Listo? Complicaciones crónicas de esta enfermedad ya las deben conocer a nivel microvascular, retinopatía diabética, nefropatía y neuropatías, ¿sí? Por lo cual se puede llegar hasta pie diabético, ¿verdad? Macrovasculares, enfermedades coronarias, enfermedad cerebrovascular y enfermedad arterial periférica, ¿verdad? Pacientes que hacen infartos, infartos cerebrales también, claudicación intermitente a nivel arterial, y como habíamos hablado, pie diabético, disfunción eréctil, dermatológica. ¿Listo? Y me parece que para terminar tenemos el tratamiento. En este caso, diabetes tipo 1 ya habíamos mencionado, insulina se va a usar a nivel basal, o sea, esto quiere decir que es una insulina que te dura para todo el día, y también una insulina prandial, o sea, después de los alimentos, que suele ser subcutánea o puede ser de infusión continua. Y en lo que respecta a la diabetes de tipo 2, lo que tenemos que hacer es dieta y ejercicios. Recuerden, si el paciente es un prediabético, ¿verdad? Pero si el paciente ya es diabético, casi siempre se suele empezar con lo que es metformina, ¿sí? La metformina es la medicina de elección para un paciente diabético. En todos los pacientes diabéticos van a usar metformina, ¿sí? Si el paciente luego de 3 meses aproximadamente no controla, obviamente que si ven que el paciente está muy descuidado, no lo van a recetar que venga a los 3 meses, ¿no? Sino al mes. Entonces, al mes no cumple la meta, le aumentas un antidiabético más. Tenemos un montón de tipos, eso ya supongo que lo habrán enseñado ¿en qué curso? No sé si todavía no les han, yo creo que sí les han enseñado sobre antidiabéticos, pero tenemos un montón, sulfonilurias, tiazolinidionas, me olvidé, un montón tenemos, ¿ya? Pero le pueden dar cualquier otro, ¿sí? Igual, si es que no controla al mes,
terapia triple, le aumentas 2 más, o sea, más que el que ya tenías, 1 más, ¿verdad? Y finalmente, si no controla con 3 antidiabéticos, puedes adicionarle insulina. Primero, usas una insulina basal, puede ser NPH o glargina, no dar con sulfonilurias, por favor, porque estas causan hipoglicemia, ¿ya? Y en caso no controlen ni siquiera con la insulina basal y los 3 antidiabéticos, le puedes dar la basal más la prandial también. ¿Listo? Eso es básicamente. En pacientes que sí te vienen con o cuando le haces el control, ¿verdad? La hemoglobina glicosilada es mayor de 8.5, vas a empezar directamente con terapia dual, con 2 fármacos. Y si el paciente viniera con una glucosa que es mayor de 300 o su glicosilada está en más de 10, o los síntomas son muy marcados como en la cetoacidosis o en un paciente que viene con crisis de hiperglicemia, inicias con insulinoterapia hasta que el paciente esté estable. Y una vez que el paciente esté estable, recién pasas a la terapia normal, que va a tener que llevar por siempre, ¿verdad? De aquí otra cosa importante que está acá, este cuadrito, acerca de la fructuosa, ya para ir terminando, recordar que el exceso de fructuosa, ¿verdad? Que está sobre todo en las frutas, puede elevar los triglicéridos, por lo tanto es importante no consumir frutas en exceso o no consumir tanto las que son muy, muy dulces, como la uva, chimoya, ¿qué más? Mango, ¿verdad? Que tienen mucho, mucho azúcar. En exceso pueden causar esto, aumento de triglicéridos, del ácido úrico y producir la resistencia a la insulina también. Y finalmente, este último cuadrito, porque también ha venido en sus exámenes, sobre el índice glicémico. En realidad este índice nos dice cuánto se eleva nuestra glucosa o qué tan rápido se va a elevar nuestra glucosa al consumir un alimento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos algunos alimentos que tienen un índice glicémico alto. Esto se da, por ejemplo, en lo que son el pan, el arroz, ¿verdad? Unos que tienen medios y otros que tienen bajos. Entonces, este índice glicémico, por ejemplo, en un mismo alimento puede ser diferente. Si ustedes se comen una manzana que tiene su cáscara, el índice glicémico va a ser mucho menor a que si ustedes los comieran sin la cáscara, porque esta cáscara tiene carbohidratos que son como complejos, entonces la digestión de esta manzana no va a ser tan rápida como en el caso de una manzana sin cáscara. Entonces el índice glicémico se refiere a eso, a qué tan rápido nos va a elevar la glucosa. Y nos dicen que si este es mayor de 70, es un índice glicémico alto. Y acá vemos de 56 a 69 es medio y de menores de 55 es bajo. ¿Sí? Entonces eso sería todo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, para poder pasar al pasito. Y ya, acabamos. Listo, chicos. Ya, Sheila, sí, ya la apunté, no se preocupen. Listo. Entonces, si no hay preguntas, voy a pasar a el pasito para terminar. Recuerden lo que está en rojo, lo que hemos hablado, por eso siempre va a venir, ¿verdad? Y les voy a pasar por aquí. Vayan haciéndolo, chicos. 5 minutos.
Listo, chicos. A ver, yo creo que han enviado para revisar una vez y ya con eso acabamos. Ya, envíen los que faltan, por favor. Vamos a compartir acá. Y vamos a revisar las preguntas. Entonces, un paciente que tiene glicemia post ingesta de glucosa, que ya hemos visto, es el test de tolerancia oral, ¿verdad? Nos dice que está mayor de lo que habíamos hablado, ¿verdad? Está entre 100, o sea, dijimos que si una glucosa, luego de consumir esta sobrecarga oral, era mayor de 140, ¿verdad? Entre 140 y 199, ya estamos hablando de una prediabetes. Entonces, en este caso, el paciente está con una prediabetes, ¿verdad? Luego, dislipidemia que caracteriza la resistencia a la insulina. Vimos eso en una partecita en cuadrito, ¿verdad? Que puede haber incremento de triglicéridos y disminución de el HDL. Luego, bueno, faltan 3. La 3 dice que el incremento, ¿cuál mide el incremento de glucosa en sangre luego de ingerir un alimento o comida? ¿Verdad? Lo acabamos de ver, el índice glucémico. Luego tenemos un índice glucémico alto, es el que es mayor de 70, ¿verdad? Y por último, a un paciente con diabetes le indican el plan de alimentación limitar el consumo de fructosa porque producía, como vimos, la elevación de los triglicéridos. ¿Listo? Entonces, esas son las claves, chicos. No sé si tienen alguna duda o si todo está claro. ¿Sí? Ya, creo que todo está claro, ¿no? Listo. Entonces, eso sería todo, chicos, por hoy. Espero que les haya gustado la clase y que les vaya súper bien esta semana. Listo, chicos. Entonces, nos estamos viendo. Cuídense mucho, porfa. Bye.